Con estas palabras yo le doy no solamente las gracias, sino también la bienvenida al doctor Aquiles Salas Jiménez. Él es internista geriatra. A veces nuestros entrevistados no piden que uno lea todo el currículum, pero bien, hay que hacer honor también a quien honor merece. Gracias. Con todos los estudios y entre otros cargos que ha ejercido, fue director del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología. Actualmente es profesor y director de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, médico investigador de áreas de la demencia y es coordinador de la Universidad de Investigación del Envejecimiento del Hospital Universitario de Caracas. Vaya currículum, vaya experiencia y vaya conocimiento para hablar sobre este tema. Gracias por estar aquí, doctor. Muy buenos días para ti y todos tus televidentes. De verdad, muy agradecido por... primero, la invitación, por supuesto, siempre se agradece, pero sobre todo por tomar un tema tan necesario de cada vez divulgar más y más, como es el problema del Alzheimer como tal. Este año 2020 ha sido sobrepasado la sociedad por el problema del virus, de la COVID-19, pero paralelamente a ello sigue la existencia de un número importante de personas de nuestra sociedad que está sufriendo o sufre, de esta enfermedad y que también, en alguna manera, el impacto del COVID y del aislamiento tiene repercusiones importantes y le podemos dedicar y le debemos dedicar una parte del programa. Sí, claro. Pero básicamente lo que quería resaltar es que, sin duda alguna, no podemos olvidar que esta es una enfermedad que ya representa en nuestros adultos mayores un problema importante y por ende a la familia. Pero también hay un grupo importante, relevante, de personas que sufren de esta enfermedad antes temprana, ¿no? de la edad que llamamos adulto mayor. Ya vamos a hablar un poquito de los detalles. Yo primero quiero comenzar, doctor, por preguntarle a usted, ¿qué es el Alzheimer? Sí. ¿Y por qué se da el Alzheimer? Correcto, es muy importante. La enfermedad de Alzheimer lleva el nombre de un ilustre médico psiquiatra patólogo, Alois Alzheimer, quien en 1906 describió por primera vez esta enfermedad. Todos nos preguntamos, ¿qué ha pasado? Han pasado más de 100 años, 110, 115 años. Bueno, indudablemente para el momento en que el doctor Alzheimer describe las características clínicas de una enfermedad, la edad promedio o la sobrevida de una persona, porque esto lo describió en una persona menor de 60 años. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la enfermedad? Es un compromiso de las funciones mentales, llamémoslas así, las funciones de pérdida de las habilidades y cambios del comportamiento en una persona, que es una enfermedad progresiva que suele aparecer en mayor circunstancia por encima de los 60 o 65 años, dependiendo de la clasificación que usemos, y que deteriora las habilidades y capacidades de la persona. Es una enfermedad degenerativa, progresiva y que compromete la independencia de la persona. Quizás estos aspectos nos resaltan lo relevante de esta enfermedad. Tenemos una persona que empieza a tener algunos fallos en su memoria reciente, de allí la asociación con los olvidos, pero alrededor de eso hay otra serie de síntomas de inicio, como la confusión, la pérdida de habilidades, dejar de hacer cosas habituales que la persona hacía y que lo confundimos mucho, como tú bien lo decías, con, bueno, no, esa es la edad, no, ya está retirado, pero no se trata de eso, se trata de personas que tenían habilidades de la lectura
o de la música, o hacían diligencias, hacían lo que llamamos actividades de la vida diaria instrumentales. Manejaba bien sus pagos del banco, por del ejemplo. banco, de la luz, del teléfono, etcétera, del uso de la computadora, y la persona empieza a alejarse de esas actividades habituales. De forma inconsciente, ¿no? Mira, no lo nota él. Ok. Lo notan habitualmente las personas que están alrededor. Sí, no podemos decir que la persona está ajena completamente a las pérdidas. No. Dependiendo del grado de desarrollo intelectual de la persona se da cuenta de que no está teniendo el mismo grado de efectividad intelectual. Y eso también forma parte a veces del cuadro, porque eso genera en la persona que se da cuenta cambios en su estado de ánimo. Oye, yo podía antes leer un libro, ahora me cuesta, para decir algo. Antes yo me dedicaba al periodismo y escribía una columna más rápido de lo que me la pedían, ahora no. Porque recordemos, aquí tenemos una enfermedad que abarca todo el espectro social, desde las personas que tienen una baja educación hasta personas con un alto desarrollo intelectual, desde las personas que pertenecen a una determinada, digamos, grupo social de bajos ingresos, hasta personas con... No discrimina. No discrimina. Esta enfermedad tiene un espectro que, como diríamos, pues, como lo actual, como la COVID-19, no respeta ningún grupo. Condición. Hay personas que se afectan más en esta enfermedad de Alzheimer, también ocurre. Es muy importante que con el tiempo esta enfermedad empezó a tener mayor relevancia en la mitad del siglo pasado. Fue a la mitad del siglo XX, ¿verdad?, cuando empezamos a ver que se hablaba más de este problema. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional en la segunda mitad del siglo XX fue mayor. Porque, bueno, ya habían pasado 2 guerras o 2 guerras y media, ya habían pasado epidemias importantes y empezó lo que se llama el crecimiento poblacional, representándose más en la sociedad personas por encima de los 60 años. Entonces, ¿qué es el primer factor de riesgo? La edad. Y finalmente, pues no podemos dejar a un lado también para conocimiento que no es solamente la enfermedad de Alzheimer la única que puede causar en estos grupos el mismo tipo de cambios o con sus variantes. Por eso ya hablamos, pues, que las demencias, que así se llama, aunque ahora los llamamos trastornos neurocognitivos mayores, abarca un espectro importante. No es solo la enfermedad de Alzheimer, hay también la demencia vascular, los trastornos vasculares, hay las demencias frontotemporales, hay la enfermedad asociada. O sea, es un espectro grande de cambios. Eso lo vamos a detallar más a lo largo de la entrevista. ¿Cómo empieza, doctor, el Alzheimer? Un individuo o una persona pasado los 65, 68 años de edad, 65 años, según lo que usted comenta, ya se pudiera decir que ciertas conductas pudieran asomar la probabilidad de que esa persona estaría asomándose, vamos a decir así, al camino del Alzheimer. Dando síntomas, claro. Es muy importante el conocimiento que esta enfermedad y la investigación que se ha hecho, y debemos recordar y puntualizar, no es que a esa edad comenzó la enfermedad. No, claro. Ya los estudios nos han mostrado en diferentes formas que esta enfermedad comienza en el cerebro de la persona 2 décadas o más antes de manifestarse. Sobre los 40 años. Digamos, dentro del cerebro, los cambios metabólicos y celulares comienzan tempranamente. Por eso es que toda la investigación cambió y está dirigida a poder buscar contrarrestar el inicio de eso. Entonces,
Los cambios, digamos, que ocurren en nuestro cerebro de personas que sufren de esta enfermedad no comienzan a los 60 o 65 años. Claro. Comenzaron una década o más antes, que fue comprometiéndose tejido hasta que empiezan los síntomas, que fue lo que preguntaste. ¿Cuáles son los que realmente uno tiene que tomar en cuenta? Pérdida de la memoria temprana. Por ejemplo, vamos a tomar ejemplos. Okay. O sea, repite o hay que repetirle las cosas. Olvidar, digamos, dónde ubica objetos. Confusión. Es decir, no está claro, eso a veces se confunde o se asocia a desorientación. Es decir, oye, esta persona, digamos, confunde ciertas cosas y a veces iba a un sitio en su transporte público o en su carro y le cuesta ubicarse. Eso se llama confusión y desorientación. Y un hecho importante, dejar de hacer actividades habituales en la persona. Entonces, un ejemplo, oye, mamá, pero ¿por qué no preparas ese arroz con pollo tan sabroso? Mire, y todos empiezan a ponerse a recordar, oye, pero la última vez que lo hiciste fue hace bastante tiempo. ¿Qué ha pasado que últimamente? Es decir, la persona pierde el hábito de hacer cosas, pero en esas etapas iniciales, si tú le dices, mamá, vamos a hacer el arroz con pollo, lo hace. O sea, pierde la capacidad de iniciativa, pero es capaz de elaborar cosas. En el principio, muchas veces se confunde, no, pero si ya tiene 70 años, es natural que se le olvide el nombre no, realmente no es, o sea, siempre hay que poner atención qué está ocurriendo con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, porque somos generalmente los que estamos alrededor que son los que pueden detectar. Y siempre la clave, y cada vez está en que la detección temprana es un factor importante para prolongar el avance. Es decir, para que esta enfermedad que va a avanzar no lleve un tobogán, sino que sea una parábola. Porque es una enfermedad que mantenga a la persona dos cosas, la independencia y la interacción con otros. Esa es la gran meta del tratamiento. Porque no es que se cura. No, todavía no, y podemos hablar. Lamentablemente, como decía, el COVID o la COVID-19 nos ha saturado, nos ha sobrepasado a la sociedad mundial. Pero desde hace largo tiempo se viene trabajando en una enfermedad que tiene un alto impacto en el mundo, una enfermedad pues que, como vemos en las cifras mundiales, la proyección es que ya para el 2025, que no nos falta mucho, tengamos más de 90 millones en el mundo, y eso también a Venezuela no está escapa de eso. No está. Pero ¿qué te quiero decir? Se ha dirigido la investigación desde hace ya un largo tiempo en dos sentidos. Primero, tener alguna prueba fácil o accesible de sangre o de saliva para el diagnóstico. Porque el diagnóstico ahorita es de criterios clínicos, no hay una prueba única. O sea, usted le llega al paciente a consulta. Y tienes que hacer un protocolo de estudio que abarca recoger bien su historia de síntomas y su examen físico y sus antecedentes. ¿Hay algunos rayos X que se envían? La resonancia magnética es nuestro gran aliado porque nos da y nos describe. Y luego, aparte de la valoración clínica por el médico entrenado en esta área, está la valoración de las pruebas de memoria y de habilidades que nos hacen los excelentes neuropsicólogos que tenemos. Bien entrenados, están aquí en nuestro país, y ellos nos describen cuántas áreas, porque ¿qué es lo que pasa? Que esta enfermedad, a diferencia del olvido benigno, esta enfermedad afecta varias áreas del cerebro. Memoria, sí, es todo. Nosotros para poder conversar tenemos
que tener una fluidez de ideas y de asociaciones. Bueno, en esta enfermedad, volviendo al punto, los neuropsicólogos nos revisan y nos evalúan todas las áreas cognitivas y esa suma de pérdida o mantenimiento es lo que se suma a la valoración clínica, a la valoración de la imagen y además se suma a los exámenes de laboratorio habituales para ver si hay otras enfermedades. Ya estamos al aire. Pero no importa, porque la audiencia lo entiende, doctora. Aquí estamos, gracias. Ya va. Cambios neurológicos. Bueno, no. Cambios metabólicos. Cambios Estoy anotando esto porque lo vamos a... Cambios físico-químicos a nivel neuronal, los cambios moleculares, porque es lo que lo describe mejor. Esto lo estoy anotando porque el doctor hacía cuando conversaba en el segmento anterior, hablaba de... quizás le llamó la atención a mucha gente cuando el doctor dijo, comienza 2 décadas antes, o sea, supongamos, si la edad habitual es a partir de los 65, 2 décadas antes serían 45, más o menos, pero no es que a los 45 años se pudiera empezar a manifestar algunas características, sino que empiezan los cambios metabólicos y moleculares del cerebro que pudiera encaminar, no necesariamente tiene que ser así, que es importante aclararlo. Claro, ¿no? es muy importante porque esto lo denominamos nosotros etapa presintomática. Eso es lo que científicamente se llama, yo diría, la etapa presintomática es esa, donde ya se ha detectado, ya se puede detectar en cerebros cambios moleculares que son los que posteriormente, una vez que esto se acumule, es decir, cuando haya un deterioro mayor es cuando empiezan a darse síntomas, que es la etapa sintomática. Ahora, cuando yo estoy en esta etapa presintomática, el paciente o la persona, hay una manera de, o me evalúe, que un especialista me evalúe, o en su defecto, a esta edad, decir, bueno, mira, vamos a seguir este tratamiento para evitarlo, para prolongarlo, o esto es la suerte de Dios. Mira, es muy interesante este punto, porque también esto me va a dar cabida para hablar de hacia dónde vamos en una enfermedad tan compleja y tan dura. La etapa presintomática o de esta enfermedad, que ha sido el producto de los estudios, no hay manera que clínicamente nosotros lo hagamos, lo veamos. Es decir, ni con evaluación clínica, ni tampoco con valoración neuropsicológica o de habilidades. Esto solamente se puede detectar a través de pruebas moleculares. Detección pues de lo que llamamos el amiloide degradado o la proteína tau, que no es lo que... Pero esa es la única manera, y la investigación, fíjense, hace varios años, como toda enfermedad, todo se dirigió a tratar de cómo mejorar los síntomas, ¿correcto? Pero nos dimos cuenta, o se dio cuenta la comunidad científica, que esto era una bola de nieve. Entonces fue cuando se replanteó la investigación, y es cuando se establece que hay una etapa presintomática que empieza mucho tiempo atrás, que puede ser hasta 2 décadas previas, que al final es lo que va a traer los síntomas. Y por eso se redirigió la investigación a buscar tratar la causalidad, no la consecuencia. Y es por eso que en esa etapa no hay manera clínica, sino a través de investigaciones, que son investigaciones todavía preclínicas, donde se detectan algunas determinadas sustancias, llamadas en un caso los amiloides, otras veces los derivados de proteína tau, que son, digamos, asociados a enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene la etapa sintomática, que a su vez tiene no lo florido de todos los síntomas, sino que puede comenzar como lo que llamamos nosotros un trastorno cognitivo leve, donde hay algunos olvidos, donde hay algunas confusiones,
pero se puede medir los cambios por los neuropsicólogos de las habilidades, se puede medir la magnitud, pero no le compromete el desempeño de la persona. Esta palabra es clave. Cuando se compromete el desempeño del paciente, allí estamos en un punto donde ya hay cambios o se han originado cambios cognitivos y en las habilidades de las personas que le compromete el desempeño. Es lo que hablábamos al comienzo del programa. Oye, yo antes me podía poner en la computadora ahora no lo puedo hacer. O la esposa que te dice, oye, mi esposo se encargaba antes de pagar todos los servicios. Ahora yo tengo que recordárselo o hacerlos yo, para poner algún ejemplo. Entonces, ese compromiso, esa dificultad para el desempeño es un punto claro en cuanto a dónde estamos, o en la parte sintomática de un trastorno cognitivo leve o en la etapa de un trastorno cognitivo o neurocognitivo severo o mayor, que son las demencias, entre ellos el Alzheimer es la primera causa. Ya vamos a seguir. Okay. Habíamos dejado una pregunta abierta. Importante, sí, ya vamos a eso. Sobre el tema de sí. hasta qué edad o por cuántos años puede vivir una persona Sí. cuando se le diagnostica Alzheimer. Supongo Sí. que se le diagnostica tempranamente, Mira, porque de repente estará avanzado y el familiar no lo Sí. sabe, no se lo Mira, imagina. el primer mensaje es que cuando la persona o el familiar detecte cambios, debe acudir a su diagnóstico, porque mientras más temprano ocurra, más temprano o mejor la intervención le va a ayudar. Yo quiero que imaginemos esta enfermedad progresiva y deteriorante como una parábola de vida. Puede ser que su diagnóstico lo hayamos hecho a los 65 años, a los 70, a los 75 años. Y bueno, sí, es una pregunta que siempre la familia. ¿Por qué? Porque empiezan los pacientes a tener pérdida de su independencia. Entonces, ¿qué significa eso para la familia? Tener que estar pendiente cada vez por un mayor número de horas de esta persona, por su comportamiento, por su incapacidad para elaborar cosas que antes hacía solo o sola. Esto, por supuesto, es la meta el tratamiento de una vez diagnosticado el paciente, es que esta parábola sea así, como una parábola, ese desarrollo, y no como un tobogán, como un avance rápido. De ahí depende el número de años de sobrevida de esta persona, es uno de los factores. Por ello, también hay que considerar no solo el estímulo, la medicación que se usa, etcétera, sino saber, digamos, acompañar a esta persona en su enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona necesita, como el ejemplo que yo ponía, que se le estimule la iniciativa. Mira, mamá, ¿por qué no vamos otra vez a preparar ese pabellón tan sabroso que hacía? Y lo hacen. Que si no tiene ese estímulo, deja de hacer eso y múltiples cosas. Ahora bien, nosotros en nuestro diagnóstico siempre le decimos al paciente y a la familia, las metas son dos: mantener la independencia el mayor tiempo posible y mantener la interacción social. Esas son las dos metas. Para ello, hacemos intervenciones neuropsicológicas de estimulación cognitiva, los hay, y tenemos muy buenos psicólogos preparados en eso. Hacemos lo que llamamos el control de enfermedades concurrentes, diabetes descompensada, hipertensión, cardiopatías, que pueden agravar la situación, u otras enfermedades. Y siempre, bueno, ¿hay alguna medicación? Es la pregunta. Sí, pero estos son medicamentos ayudadores, no son curativos. Hace largos años. Y allí viene la importancia. ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro familiar? No es fácil de predecir, porque cada persona tiene una evolución de acuerdo a sus condiciones
de salud previa y de acuerdo también a todo la experiencia y la capacidad y la reserva cognitiva que la persona tenga. Puede ser una duración muy larga, puede ser una duración intermedia o puede ser una duración corta. Esto no es fácil cuantificarlo. Las estadísticas mundiales dicen que en promedio una persona desde el momento de su diagnóstico hasta su fallecimiento tiene un promedio de 12 a 14 años. Por eso le decía, eso es un promedio. Hay personas que están por encima de esos rangos de sobrevivencia y otros por debajo. Entonces, esto me abre cabida un poco, tanto para hablarles de algo relevante. Primero, un diagnóstico preciso. En la actualidad no tenemos un diagnóstico definitivo, porque no hay pruebas, pero la va a haber. El final del 2019 fue muy estimulante en dos vías. Primero, en la oferta de una prueba de sangre, porque hasta ahora no hay una prueba, solamente en los sitios donde se hacen estudios digamos, científicos, solamente con fines científicos, se le punza la médula y se le saca líquido cefalorraquídeo a la persona, lo cual no es una medida práctica para hacerlo en el consultorio o a todo el mundo hacerlo, digamos, masivamente. Entonces, desde hace largo tiempo se viene proponiendo por la comunidad científica una prueba de sangre o una prueba de saliva. Y estamos cercanos a la aprobación de una prueba de sangre, que eso nos va a dar una verificación pues más corta. Y además, también tenemos que mencionar que se han ensayado muchos medicamentos en el orden curativo. Y esto va paralelo a la investigación de métodos de diagnóstico, porque estos medicamentos, llámese medicamento, que van a aparecer, va a ser dirigido a ¿quiénes? A personas con predisposición genética o historia familiar comprobada o aquellos de diagnóstico temprano, porque son medicamentos que van a actuar en esos mecanismos moleculares que se alteran años antes de la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, va a ser medicamentos para personas con un diagnóstico temprano, clínicamente, o para personas que se detecte predisposición genética definitiva. Entonces, siempre, digamos, el futuro científico, el futuro de la ciencia tiene un gran reto con esta enfermedad, porque esta es una enfermedad que es avasallante para la familia, para el grupo familiar. A medida que pasa el tiempo, a medida que el deterioro avanza, la persona requiere más cuidado, requiere más al cuidador, llámese familiar o llámese contratado, y por eso pues representa una afectación muy grande. Nosotros siempre trabajamos con el enfermo y con su entorno familiar. Claro, porque no solamente es el paciente, también es quien cuida al paciente. Exacto. A veces nuestra atención la estamos enfocando en el paciente y quizás el paciente en este proceso está en su propio mundo, viviendo su propia historia. Nosotros estamos desde el lado de afuera viendo el deterioro progresivo, si se quiere, de este paciente, pero nosotros también estamos llevando por dentro una gran cruz. Muy duro. Sí, el familiar siempre ha sido el punto y el foco desde hace largos años y no puede el médico o el grupo que esté atendiendo descuidar de darle apoyo y consejo permanente y recomendarle a la familia que se eduque. Por eso, quien cuida al cuidador, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque las afectaciones nosotros las hemos medido aquí. Nosotros hicimos un estudio importante de Alzheimer que dirige la Universidad de Londres, que todavía está activo en varios países de Latinoamérica, en Asia y en África, y pues fue el mismo protocolo y parte importante de ese diagnóstico, de ese estudio fue el cuidador. Y coincidimos todos pues en que hay una afectación emocional y posteriormente física en el cuidador, exacerba sus enfermedades, que habitualmente es el esposo o la esposa, perdón, el esposo o la esposa, quienes son los cuidadores familiares. Doctor,
El Alzheimer tiene etapas, ¿cierto? Sí, tiene... Tiene etapas. Sí. Si nosotros estamos alerta del comportamiento de nuestro familiar, podemos quizás tomar protagonismo en la historia y llevarlo al médico y enseguida colocarlo en tratamiento. Correcto. Puede que el paciente cuando llegue al especialista, pues vea el especialista que la enfermedad está avanzada, quizás no se dieron cuenta, la dinámica. En estos tiempos de pandemia, doctor, a veces estamos mecanizados, el mismo proceso nos ha mecanizado. A ratos los días parecieran iguales. Ahorita quizás no, porque tenemos un poco más de flexibilización, sí. tenemos 6 meses de este proceso, pero los meses anteriores quizás, y han surgido montones de enfermedades, hay montones de personas que les han surgido enfermedades de tipo reumático, traumatológico, eso por mencionar un par de patologías. Pero en este proceso, doctor, que uno se consigue quizás con que te cae la locha, como se dice coloquialmente. Sí. ¿Cuáles son estas etapas? Y en cada etapa, no Sí. sé si son 2, 3, 4, usted lo puede Mira, decir, ¿cuáles son estas manifestaciones y la etapa más crítica, si es que la hay? Sí, bueno, mira, siempre se ha tratado en el orden de educar al familiar, de tratar de poner en contexto cuáles son las etapas posibles. Realmente la primera etapa es lo que habíamos hablado, pues de estos olvidos que parecen, pues, pero se hacen recurrentes, son etapas donde la persona mantiene su independencia, tiene pues manifestaciones sintomáticas que llevan al diagnóstico. Una vez esa etapa puede ser, ¿qué la llamamos? Que puede uno decirle etapa 1, etapa leve, como la nominación de acuerdo a cada quien lo haga. Luego viene una etapa donde la pérdida de capacidades de independencia de esa persona, independencia de esa persona, hace que requiera mayor cuidado. Es la etapa en que la persona se empeña, mira, yo quiero seguir manejando, yo voy a salir, yo quiero ir a Baruta y vive pues en Santa Rosalía, y no, es que yo iba siempre, pero ya han ocurrido etapas en que la persona ha perdido la ubicación y no regresa y la familia se preocupa. Es decir, esa segunda etapa viene por mayor pérdida de la independencia y de la capacidad. Por lo tanto, requiere mayor cuidado. Muchas veces en esta segunda etapa la persona empieza a tener una cosa que no hemos hablado hasta ahora, que hemos hablado de pura memoria, que son los cambios de comportamiento. Esto, si bien puede aparecer, porque no hay una clasificación 1, 2 y 3, en la primera etapa también, que son comportamientos y, digamos, cambios emocionales. Correcto. Aquí vemos desde los cuadros de, oye, pero si mi papá antes no se reía tanto de un chiste, por ejemplo, para decir algo. Pero además de eso, lo contrario, la rigidez más marcada en las conductas, los cambios en los comportamientos, en el trato con la familia cercana o con otros, esos cambios de comportamiento pueden ocurrir en la segunda etapa. Te repito, también pueden ser en algunas personas de inicio. Sí, claro. Y decíamos esa etapa de pérdida de habilidades y de mayor pérdida de habilidades y de aparición de cambios conductuales y de comportamiento. Y esa otra etapa, si llamamos esta segunda o moderada, se sigue de una etapa mayor, que por supuesto es la mayor dependencia que puede llegar a la postración. Okay. Hay un aspecto que no hemos mencionado que puede aparecer y que a veces son partes de la primera etapa, ya que estamos hablando de etapa, que es la capacidad de comunicarse. Okay. Uno de los síntomas que muchas veces es el motivo de consulta es, oye, es que mi familiar, llámese esposo, esposa o abuelo, ya no completa las frases. Hay que, digamos, se queda entrecortado. O sea, esa incapacidad de completar la frase, la expresión, o buscar lo que llaman comparaciones. Oye,
tráeme esto que... La broma esta. La broma o... Bueno, el venezolano usa Nosotros mucho... decimos la broma. Pero sí, pero te dice, esto que... Bueno, Se olvida el nombre. lo que sirve para tomarnos la sopa, la cucharilla, mamá. Sí, la cucharilla. O sea, olvida la nominación de cosas y eso le impide, si está expresando algo, esto es muy duro para el familiar, porque cuesta, digamos, se pierde la comunicación fluida. Esto en etapas moderadas y severas es muy notorio, pero también puede ser en las primeras etapas donde hay algún cambio en cuanto a la expresión. Nosotros pues lo llamamos... luego está el otro punto que afecta mucho a la familia, que es lo que se llama la confusión de personas. Digamos, esas modificaciones de que la persona está hablando con su esposa o con su hija y la considera su esposa, o con su esposa y la habla como si fuera su mamá. O sea, son cosas muy duras y que afectan mucho a el cuidador. Eso, digamos, son puntos o son momentos en que se va acumulando en el día a día. Obviamente no hemos hablado de ese otro aspecto que es la pérdida de los esfínteres que puede ocurrir en una etapa más avanzada. Una etapa 2 o 3. Pero es muy importante llevarse y tener el concepto que cualquiera de estas cosas y otras que no hemos mencionado pueden estar en alguna de las etapas. Porque cada 8:52 minutos de la mañana seguimos con más. Aquí estamos en este corte, no crean ustedes, hablando de otra cosa que no sea ejemplos que nos van llegando de gente ahí cercana. Por eso es importante que usted atienda esto. Vamos al comentario de la señora, por favor. Inversiones Sami dice: tengo 43 años de edad. Siempre fui muy activa, pero desde hace un buen tiempo se me olvidan muchas cosas que antes no. Mis hijos y esposo siempre traen a la mesa cuentos y anécdotas mías que yo no logro recordar. Entre esas está que mi hijo pequeño me pregunta cuándo voy a preparar el pollo dorado que se lo hacía cuando él era pequeño. Él le dice pollo dorado al pollo horneado. Este tipo de ejemplos son olvidos porque tengo demasiadas cosas en la cabeza, o esto me puede a mí indicar que algo no está tan bien, doctor. Mire, la respuesta es sí puede ser, porque puede ser que nosotros no tengamos, por nuestro formato, por la forma como le dedicamos al área de atención en momentos determinados, no tengamos todos los detalles, digamos, todos los detalles de un evento que ocurrió hace tiempo o que ocurrió reciente. Pero tú eres capaz de asociar cosas y dices, oye, sí me acuerdo, cuando ¿verdad que yo en tu cumpleaños hacía el pollo horneado? Por ejemplo, no digo que es. O sea, digo yo que tiene importancia porque dice que su esposo y sus hijos traen a veces anécdotas que no lo recuerda ella. Entonces, de alguna manera es importante. No quiere decir pues que al final el resultado sea por esto, pero sí es importante porque ella está reconociendo que olvida cosas. Hay siempre algo que, digamos, aquí y afuera siempre ponemos como punto relevante. Cuando uno se preocupa mucho porque se le están olvidando las cosas, es menos probable de que tengas un Alzheimer. Fíjate tú, ¿no? Es decir, cuando uno está, cúnchale, que se me olvida, a veces no, porque eso lo ponemos en el otro plano. Muchos de los pacientes, una gran mayoría, no reconocen que tienen un fallo de memoria, un fallo de habilidades, etc. Yo, como todos los que trabajamos en esta área, tenemos innumerables pacientes que llegan, no, yo vine porque mi esposa me trajo, o viceversa. O mira, no, es que mi nieta está empeñada en que yo tengo, ¿me entiendes? Un poco en ese plano. No quiere decir que esta señora, pero llama la atención que es recurrente que el esposo y el hijo trae a la memoria, trae anécdotas y ella no recuerda nada. O sea que es importante, digamos, tener en cuenta y que ella, a lo mejor un déficit de atención, no necesariamente tiene que ser un problema degenerativo. Pero yo creo que es importante tomar esto
de una persona joven Sí. para hablar un poco de lo que llamamos el Alzheimer temprano o la demencia temprana. Todos tenemos pacientes de aparición temprana. Y esta aparición temprana, para mí, en el caso mío, la paciente más joven que yo he tenido, estaba terminando la década de los 20, comenzando la década de los 30. Esta paciente, que me la llevaron ya con todo el cuadro, pues un par de años después, ellas no vivían en Caracas, sino en el interior. Bueno, tenía un antecedente familiar muy claro. Su mamá también había tenido una enfermedad de Alzheimer diagnosticada temprano. Esa es una forma de aparición temprana. Hay apariciones por debajo de los 60 años o 65 años que son tempranos. Una es una forma familiar como este ejemplo global que te pongo, que ese es afortunadamente el 5% de los casos de Alzheimer, muy bajo. Pero hay otros casos y en ese grupo se identifica claramente la parte genética como un factor. Sin embargo, hay otros pacientes donde hay, digamos, aparición temprana donde no se identifica una historia familiar. Esto lo llamamos, pues, en el ergo, digamos, poligénicos, porque hay varios genes involucrados, pero hay también factores ambientales y de diverso orden que hacen que haya una aparición. Entonces, muchas veces, pues, la familia, el descendiente, se preocupa porque tiene el papá o la mamá o los padres, pero hay realmente el porcentaje de una historia familiar de Alzheimer y de aparición temprana es bajo. Y además de eso, en ese grupo de aparición temprana, no genéticamente único, hay lo que se llama en este momento digamos, el factor poligénico. Hay varios genes involucrados, hay efectos sobre esos genes de la parte ambiental, pero aparece temprano y no se identifica historia familiar. Y el otro grupo, eso llamamos la aparición temprana, el otro grupo es lo que llamamos aparición habitual, que es por encima de los 60 o 65 años, que en ellos pues hay todo el florido, como lo hemos hablado, pero no hay, digamos, sino varios factores genéticos, digamos, que pueden estar, pero no es el determinante en ellos. ¿En cuánto tiempo se tarda, más o menos lleva pasar de una etapa a la otra, doctor? En el caso del Alzheimer en edad habitual. En edad habitual. Sí, mira, es muy variable, como hemos dicho, pero pueden haber cosas que lo exacerben. Por ejemplo. Por ejemplo, la situación actual. COVID. ¿Ha tenido casos actualmente, Mira, doctor? hay personas que venían muy estables y que los familiares me han llamado o nos hemos visto porque tienen, digamos, cambios, venía estable, llamémoslo así, que han cambiado su estatus, sobre todo con problemas de comportamiento. En todos los foros que hemos tenido oportunidad en estos meses, todos han terminado en la misma conclusión, en el efecto importante, en el aspecto emocional de los enfermos con Alzheimer, que hace que se hagan más importantes los trastornos cognitivos. Es decir, una persona que era capaz de hacer, digamos, sus compras sola. Entonces, ahorita, en este momento, en estos meses, los familiares han notado que se pierde más, que tiene mayor delirio o tiene cambios, digamos, de ansiedad, trastornos de sueño. Podemos pensar, o le puedo preguntar... Perdona, pero no lo estamos asociando al virus, sino a la situación. Por eso, hay una asociación de la enfermedad del Alzheimer con alguna condición emocional, sí. Depresión, tristeza. Claro, no, digamos, hay un marcador importante que es bueno que se sepa. La depresión, sobre todo la depresión aparecida en el adulto, es decir, en personas ya, digamos, por encima de la adolescencia y de la adultez joven, y sobre todo en adultos mayores, la depresión es un marcador de demencia. Eso lo tenemos nosotros, claro. O sea, o bien ayuda a la aparición o forma parte del cuadro. Pero la aparición de depresión como tal en adultos es importante tomarlo. Primero, para tratarla y corregirla.
que los colegas psiquiatras pues tienen su habilidad para ayudar en eso. Y hay que hacer lo posible por superar esa etapa depresiva, porque es un marcador de deterioro cognitivo en edad adulta, mayor. Entonces, ahora, la depresión y otros cambios, digamos, de orden emocional, forman parte o pueden formar parte del cuadro ya de Alzheimer, ¿correcto? En el caso de las personas con Alzheimer en edad temprana, me imagino que podemos decir que son contados los casos, ¿no?, que se pudieran dar. Es una prevalencia baja, pero los hay, correcto. Yo recuerdo, y voy a poner este ejemplo nuevamente, esta anécdota, la conté la primera entrevista, la primera vez que lo entrevisté este año, que yo conocí en un sitio a una señora que te habrá tenido 40 y tantos de años en esa edad, 40 y tantos de edad, y que según me cuentan, se le diagnostica el Alzheimer cuando tenía 37 años de edad. Para el momento la señora no controlaba esfínter, estaba en silla de ruedas. Claro. Entonces quizás esta persona pudiera pasar por todos estos cambios de conductas emocionales que usted ya había mencionado anteriormente hasta llegar a la etapa de la postración. Lo que hemos visto es que en las personas de aparición temprana, el proceso, digamos, de deterioro es más acelerado cuando lo comparas con grupos de aparición por encima de los 65 años. Es decir, pasan por este deterioro de una manera más rápida. Llegan a la pérdida de la independencia más rápido. Llegan al deterioro de la postración y la movilidad más rápido. Es decir, es un paciente que evoluciona con mayor compromiso. Las causas no las sabemos, ni podemos decir por qué, pero realmente sí, en la persona de aparición temprana, en esta forma, el deterioro puede ser más acelerado, es decir, la pérdida de habilidades puede aparecer de una manera más rápida. También escuché una vez a alguien que tenía un familiar con Alzheimer y llegó a la etapa en la que estaba agresivo, era un señor. Sí, los trastornos emocionales que incluyen... Bueno, no solamente depresión, también es agresividad, ¿no? Y no lo hacen a propósito. Los trastornos conductuales, sí, y eso impacta mucho al cuidador, porque, o sea, mira, hay una cantidad de trastornos neuropsiquiátricos que acompañan esta enfermedad que es muy duro para el cuidador. Mire, por ejemplo, la liberación sexual, por ejemplo, la falta de freno, que te dice la esposa o el esposo, oye, pero si nosotros y esto es, digamos, muy difícil. La parte, digamos, de agresividad, me dice, pero si mi esposo nunca alzaba la voz, mira, pero ahora todo es reactivo. Y no lo tienen consciente, ¿verdad, doctor? No, esto no es voluntario y es siempre lo que yo le digo a la familia. Esto es algo que acompaña a la enfermedad. Para que tengamos una idea, siempre se lo graficamos así. El lóbulo frontal, el lóbulo frontal es el que condiciona nuestras conductas, nuestros aprendizajes y nuestro comportamiento. Bueno, ese es uno de las áreas donde las lesiones moleculares afectan. El lóbulo temporal y el lóbulo frontal son de las que, digamos, donde mayormente estos trastornos moleculares se identifican. Entonces, se pierden capacidades, se pierden el freno. O sea, recordemos que con la edad adulto mayor, el freno también se pierde fisiológicamente, si podemos decirlo así, ¿no? Bueno, en esto se exacerba de una manera marcada, de una manera sumamente intensa y la persona tiene comportamientos que no controla. Esa es la realidad, que puede llegar pues hasta los síntomas psicóticos severos que hay que medicar y que, bueno, obviamente esos síntomas psicóticos es muy duro para el familiar y el acompañante. Doctor, tenemos que ir a cumplir una nueva pausa, claro. Así vuelve usted a refrescar su garganta y vamos seleccionando un poquito participación de la audiencia. Estamos muy atentos y hemos querido dejar que el doctor hable todo lo que pueda para ir disipando dudas y ya luego ir concentrándonos en lo que pregunta la audiencia. Por ahí había alguien que decía si la alimentación influye, ¿no?, en este tipo de... Indudablemente, más que la alimentación, los hábitos sanos de alimentación. No hay un alimento que te determine el Alzheimer, pero tampoco hay alguno que te lo frene. Pero sí, la diabetes
por ejemplo, que es un mal hábito alimentario y una poca utilización del ejercicio, es un factor predisponente. Estamos conversando con Aquiles Salas Jiménez, internista geriatra, médico investigador del área de la demencia, también es director y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Medicina Luis Racete de la Universidad Central de Venezuela. Hablábamos sobre el tema de la alimentación. Dice usted que la diabetes, y yo le quiero agregar, la tiroides también. Sí, son valoraciones imprescindibles, pero déjame decirte que ya la diabetes como marcador también se ha investigado mucho y hay mecanismos fisiopatológicos que lo explican, que una diabetes mal controlada es un factor de deterioro cognitivo y deterioro pues, neuromental. Esto nosotros también aquí en Venezuela hemos hecho estudios sobre eso y el grupo al cual pertenezco de investigación a nivel internacional lo ha publicado. Es que hay ya mecanismos ya establecido. Igual pasa con la tiroides, es nuestra glándula que nos da la fortaleza en la funcionalidad celular. Entonces, una persona que tiene un metabolismo bajo en cuanto a la producción y utilización de su tiroides, va a repercutir en la función neuronal. Hay veces que solo hemos tenido lo que llamamos, o sea, entre las demencias reversibles, que es un tema pues, que no hemos hablado ni tenemos por qué, pero como en la valoración del paciente, un paciente puede tener múltiples factores cognitivos de síntomas y de repente usted cuando le hace la evaluación encuentra que tiene una tiroides prácticamente bajísima, o sea, una funcionalidad de su tiroides bajísima. Y solo la mejoría de la función tiroidea le hace pues, recuperar su déficit, digamos, cognitivo. Esos son algunos casos. Ahora, hay personas que coincide el tener este diagnóstico con una funcionalidad bajo y tenemos la obligación de tratarlo. ¿La demencia senil es lo mismo que Alzheimer? No, Okay. La demencia senil... ¿Y cuál es la diferencia? Sí, la demencia senil para la clasificación actual desde hace años es lo que llamamos nosotros demencia vascular. Esto es cuando el deterioro vascular, digamos, personas que han sufrido múltiples lesiones en sus arterias, no solo del cerebro, sino del corazón, u otras son personas que mira, han tenido infartos porque las coronarias se obstruyen. Bueno, igual pasa en las arterias del cerebro. Entonces, tanto las arterias mayores o grandes arterias como la microcirculación se deteriora y va deteriorando áreas. Ahora sí, es importante, bueno, nosotros clínicamente es posible diferenciar unas y otras, digamos, en cuanto a su evolución, en cuanto a su estatus clínico. Es posible hacerlo, sí. Apoletti escribe, mi mamá padeció Alzheimer, comenzó con síntomas a los 65 años más o menos y vivió hasta los 102 años, pero fueron años muy difíciles, escribe. Sí. Nore Torres, por favor, ¿puedes preguntar al médico si el neurólogo o el neurocirujano son los especializados en determinar esta enfermedad? Me urge, tengo un familiar diagnosticado, pero por un cardiólogo. Sí, mira, yo siempre y desde hace mucho tiempo decimos, esta enfermedad es muy compleja, esta enfermedad quien debe evaluarlo es quien esté preparado para hacerlo. Y no es una valoración individual del médico. Esto hago mucho, esto es una evaluación. Para llegar a conclusiones tiene que hacerle al paciente una valoración integral que lleve la valoración por parte del médico preparado para este tipo de problemas, una imagen, una valoración neuropsicológica y saber interpretar los exámenes de laboratorio. O sea que realmente lo que yo digo es el profesional o los profesionales que estén entrenados y que estén, digamos, tengan un grupo de trabajo, porque esto no es un diagnóstico médico solamente. Juan G. Caballero de Camejo escribe, o Juana, perdón, buenos días, cuando uno tiene lagunas mentales, por ejemplo, estos días venía en una ruta y se me había olvidado si había pagado en el transporte y en casa se me olvidan algunas cosas, nombres, fechas, pero al final lo recuerdo. Tengo 60 años, ¿será Alzheimer? No necesariamente, pueden ser lo que llamamos nosotros olvido benigno y que esto lo importante y el mensaje para la señora es que eso le impida a ella realizar actividades, es decir, que el punto crítico que la persona tiene que hacer es cuando estas afectaciones empiezan a comprometer
tu desempeño. Buenos días, quisiera saber si hay un medicamento para evitarlo, cuándo se debe ir al médico, con qué síntomas. No hay un medicamento de ningún orden, ni natural ni no natural. En Inglaterra, en el Reino Unido, hace ya 7 años, empezaron un trabajo que se llama Lo que es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro. Es decir, todo lo que uno hace para que, digamos, evitar la cardiopatía, el colesterol, el ejercicio, la hipertensión, la diabetes, controlar todo eso, pero que a esto se le agrega manejar bien las situaciones emocionales, no el retiro, dedicarse, bueno, mira, o ya me retiré, participar, interactuar socialmente, mantenerse activo a pesar de que ya no estás, porque te jubilaste o porque ya no estás en tu actividad, y hacerlo siempre forma parte de las 7 áreas que han dado buenos resultados en el Reino Unido. Justamente dice Carmen Beatriz Liendo, mi madre sufrió esta terrible enfermedad y el doctor me dijo que podría ser hereditaria y en los hijos en un 60%. Me dice la resonancia en el cerebro y la tengo muy incipiente. Ahora cuido más mi cerebro, no me trasnocho, juego ajedrez, estudio, me alimento sano y voy a mi consulta cada 6 meses con el neurólogo. El cuidador sufre mucho. ¿Está bien? Sí, indudablemente que la resonancia sola no es el método, no le va, puede haber cambios. Sin embargo, pues lo más importante es que no tenga cambios cognitivos que le comprometan su desempeño y esa actitud de hacer y lo que está haciendo es lo correcto y que debe hacerlo permanentemente, porque en esto juega un rol importante, como lo decía anteriormente. Dice... 9:18 minutos, última parte de nuestro programa. Seguimos con el doctor Aquiles Salas Jiménez, internista geriatra, médico investigador de las áreas de la demencia y también director y profesor de la Escuela de Medicina Luis Racete de la Universidad Central de Venezuela. Hacía una pregunta una televidente y era cómo documentarme, dónde documentarme para saber cómo cuidar al cuidador de un paciente con Alzheimer. El cuidador habitualmente es familiar, bien sea la esposa o el esposo, o es las hijas, los hijos se comprometen menos, o es alguien cercano familiar. Pero obviamente pues necesitan educarse. Desde el comienzo y desde el diagnóstico tienen que educarse, porque esto es digamos, una tarea difícil. Hay información en las redes muchísima. La Asociación Mundial de Alzheimer, Alzheimer Disease International, tiene su página. Las fundaciones Alzheimer de los países, que Venezuela también tenemos una fundación Alzheimer de Venezuela, que tiene inclusive capítulos a nivel de los estados, en algunos estados. Ha estado muy activa este mes con el Mes Mundial del Alzheimer. Allí el cuidador puede tenerlo. Hay cursos, hay, digamos, también... Fíjense, en la evaluación de las personas con Alzheimer o con demencia, hay una parte que hace el psicólogo, el neuropsicólogo. Entonces, muchas veces ellos pueden educar y pueden ayudar o ayudan al cuidador. Hay terapias o hay también pues atención, pero el cuidado del cuidador es primordial. Está demostrado que se afectan mucho emocionalmente y físicamente. Entonces, se ha demostrado que tienen depresión, ansiedad, trastorno del sueño, y todo esto va, digamos, proporcional al grado de deterioro o al grado de compromiso emocional del enfermo. Entonces, a mayor compromiso, mayor capacidad, hasta que llega a un punto de que le toca una decisión familiar difícil, que es si debo o no internar a mi familiar. Entonces, eso es una decisión familiar muy difícil, pero que muchas veces es el producto de no poderle ofrecer todo el cuidado y la afectación que está causando al cuidador. Pero la recomendación es educarse, conocer la enfermedad, recibir los consejos de su médico y del psicólogo, y cuando haya que hacer interacción y tratamiento por cambios emocionales, obviamente pues acudir también al psiquiatra. Dice, buenos días, a veces me pasa que cuando voy a guardar algo lo coloco en otra parte que no es la correcta. Por ejemplo, meto algo en la nevera que va en un gabinete. ¿Esto es síntoma de Alzheimer?
No es síntoma por se, pero representa pues una desorientación y una falta de atención que es importante valorar. Cuando a un niño se le detectan que olvida las cosas, ¿qué debemos hacer? Le pregunta. Cuando a un niño se le detecta que olvida las cosas. No. ¿No es un motivo de preocupación mire, con claro respecto a que este sí, tema? claro que sí, pero no necesariamente tiene vinculación con este tema. Dice M del Coulazo. Dice, mi suegra tiene 80 años y olvida las cosas recientemente, es repetitiva. ¿Puede ser Alzheimer? Le pregunta. Son síntomas que pueden ser, digamos, alguna forma que deben investigarse. Sí, sobre todo lo repetitivo y que, bueno, se le olvidan sobre todo pues las cosas recientes y por eso es repetitiva. ¿Qué de cierto hay que el aceite de coco es un regenerativo neurológico efectivo para el Alzheimer? Le preguntan. Solo pues en las redes pues uno lo lee, pero eso no tiene ninguna comprobación científica. Gabriela Guevara les pregunta, ¿por qué se presenta la paranoia en pacientes con Alzheimer? Sí, el paciente con Alzheimer puede presentar paranoia, delirio, trastornos de forma, los mismos que uno ve en una esquizofrenia, pueden presentar pues cambios psicóticos muy importantes, entre ellos la paranoia. Escribe, dice, muy interesante el programa, en el 2003 murió mi hermano, yo tenía 53 años y a partir de ese momento quedé bloqueada y siento que se me olvidan muchas cosas y ahora a mis 60 se me olvida mucho más. ¿Tuvo que ver la muerte de mi hermano? Pregunta. Sí, el impacto emocional del fallecimiento de este familiar y además un hermano o cualquier familiar tan cercano siempre impacta y habría que ver si esto le ha causado algún trastorno emocional, especialmente la depresión. La depresión hay que tratarla adecuadamente. La depresión se asocia a olvidos y a falta de concentración. Por eso, pues, a veces, como le decía en parte del programa previo, a veces es un determinante y a veces forma parte de la enfermedad, pero en esto, habiendo un impacto emocional por la muerte de su hermano, yo pienso pues que debería esta persona consultar pues con algún psiquiatra a ver si es que, digamos, la depresión es un factor en él. Pregunta Prato Luisa, ¿por qué sucede en personas activas, muy activas, independientemente de la edad? No, esta enfermedad es universal. Esto puede aparecer en personas activas o inactivas. No tiene, digamos, eso, o sea, la aparición de la enfermedad no respeta alguna condición, como decíamos al principio, digamos, de capacidad intelectual previa, de desarrollo y desempeño tan activo como en cualquiera o en personas que ya no están activas. Porque recuerden que esta es una enfermedad que empieza cuando va a ocurrir, a desarrollarse mucho tiempo atrás de dar síntomas, o años o décadas. Doctor, 9:24 minutos, ya tenemos que poner punto final a este programa, okay, porque tenemos que también anunciar a la audiencia de otra información, pero quisiera preguntarle palabras finales, recomendaciones para los televidentes. Mire, esta es una enfermedad que sin duda alguna tiene una gran importancia y una afectación en la familia. No descuidemos síntomas y tratemos de esta cercanía a nuestra familia porque quien más cuenta o quien más toma en cuenta los cambios es quien observa. La persona puede tender a minimizarlos, pero lo que no es correcto es que la familia acompañe en esa minimización de los síntomas. Cuando haya síntomas de memoria reciente, pérdida, olvido, repetición, confusión o algún trastorno de comportamiento, es importante que consulten o busquen la ayuda, porque es importante descartar que no sea este problema. Porque mientras más temprano ocurra, más temprano las intervenciones que pueden hacer un cambio en la evolución, no en la cura, pero también tenemos que dar un mensaje de esperanza. Y que lamentablemente, porque el mundo científico ahorita se ha volcado con esto que nos afecta tanto, que es la COVID-19, no podemos poner a un lado que ya hay anuncios sobre un diagnóstico biológico más probable cerca y también de algún tratamiento. La ciencia se ha puesto una fecha tope de tener una cura 2025. Ojalá que no quedemos en deuda. Ojalá. Pero sí debemos tratar de diagnosticarlo más temprano
tenemos capacidad aquí de colegas, de neuropsicólogos, de radiólogos, que tienen una alta capacidad. Consulten a ellos. Vale la pena tener un diagnóstico temprano. Es duro, sí, pero las realidades hay que asumirlas. Claro. Y mientras más temprano una enfermedad tan devastadora, yo creo que es importante porque la ayuda se aprende o se da desde temprano estadios. Ayer tuvimos un programa de juegos de mesa. Sí. Y habían, la pregunta siempre, le hacemos la pregunta, si jugar de repente Scrabble, jugar ajedrez, ayuda, contribuye de alguna manera. Mucho. Todas estas cosas que hagan utilización de la atención, de la asociación, de las habilidades de asociación, hacen que nuestro cerebro actúe. Nuestro cerebro necesita, como todo órgano, estímulo. Si nosotros queremos ver cosas bonitas, tenemos que tener buenos ojos. El cerebro requiere, digamos así, para ver cosas bonitas necesitamos buena visión. El cerebro, para actuar, necesita estímulos. Y los estímulos son esos, no aislarse socialmente, estimularlo a través de juegos que nos agraden, la lectura. Hay muchas formas de estimulación. ¿Ok? Bueno.